en realidad con menos piezas tenés como que adivinar porque no tenés la certeza de quién está de ese lado. Bueno, espectacular. Como siempre nos gusta empezar con un juego. En esta noche la reflexión se llama Pasen y vean. ¿Cómo se llama la reflexión de la noche? Pasen y vean. Pasen y vean. ¿Ustedes saben por qué es famosa esa frase? No. Bueno, presten atención. ¿Por qué? En los teatros Ajá. de París Ajá. decían, pasen y vean, pasen y vean. No, los circos. Muy bien. Para que vean lo que había. ¿En París? No sé, no. Rusia. ¿Cómo se dice en francés? Francia. Allez, pasé. Bueno, no sé. No sé. Bueno, estoy inventando. Bueno, pasen y vean. Y me gustaría empezar contándoles que por allá en los años 2000, esto muchos ya lo saben, se fundó una compañía que iba a revolucionar la historia de los calzados, específicamente en el segmento de las sandalias. ¿Y los calzados? De los calzados. Uy, Juanpi, qué sucia está esa media. ¿Por qué no usas calzado? Tenés que usar calzado. Bueno, entonces se fundaba una empresa que iba a revolucionar este segmento del mercado. Y se trata ni más ni menos que las famosas y maravillosas y hermosas Crocs. Crocs. Levanten sus Crocs. Yo no tengo Crocs puestas. Rosy es la única. Ponele un búho a Rosy por ser la Bueno, única me que no puse tiene Crocs. pantuflas, tengo frío. ¿Ves que esto tenemos que hacerlo como equipo? Mira. Ahí está. Acá viene. Bueno. Efectos de Ahí estás viendo en pantalla una Croc. Me acuerdo que cuando salieron estas cosas, sí, vos tenías unos iguales, cuando salieron estas cosas, se propagaron así, parecía una infección contagiosa, peor que el COVID-19, como empezaron a aparecer Crocs por todos lados. Y de un momento a otro todo pie, no importa si era de mujer, de hombre, de niño, de joven, de adulto, calzaba una de estas maravillas que estás viendo en pantalla. De hecho, ese es uno de los primeros modelos que salió, me parece. Perdón. Sí, ese es el primer modelo. El problema para mí era que yo las veía horribles. Yo veía eso y decía, no hay ojos para ver Es eso. todo goma, está épico. Mis ojos, no sé, las veían horribles, las veían feas, las veían, mira, de esta forma. Así. Así es como mis ojos veían las Crocs. Y como si esto fuera poco, una de las primeras personas que le vi usar este calzado es mi amigo Andrés Reina, que si me está viendo te mando un saludo. Pero cuando te vi usar las Crocs, te vi que las usabas con las medias puestas, una cosa así como, no sé si se ve. Yo también tengo ¿Así? la media con... Pero para que se vea así un poquito de piel también. Eso. Así. Y eso, dije, no, ¿para qué? Si esto se ve de esa forma no quiero saber nada. Me revolvía el estómago. No, mentira, Andrés. Te mando un beso. Pero bueno, entonces claro. Y no había forma que me gustaran. Me parecían horribles, poco masculinas. Es más, me juré a mí mismo que jamás vería a alguien... Jamás. Alguien vería mis pies calzando una de estas cosas. Tan mal porque te estoy viendo en este momento con Crocs. Pará. Y a pesar de que todos me decían son re cómodas, son lo más, son buenardas, como dicen ahora, etcétera, etcétera, no había forma. Ahora yo me mantuve firme en mi posición por mucho tiempo. Y yo tenía esta forma de pensar que decía como, el verdadero macho argento no usa estas porquerías. O sea, una cosa así machista. Pero como dice un dicho, nunca digas nunca. Unos meses después me agarraron en un momento de debilidad entre mi querida esposa, Dulce Noemí Margarita Kratzi, que como es psicóloga tiene unas técnicas ahí medias subliminales, y me agarraron junto con un vendedor recontra persistente, me agarraron en este momento de debilidad, y bueno, accedí a probarme un par. Que de hecho eran muy parecidas a estas que tengo acá. Estas ya son como las terceras, cuartas que tengo. Me las calcé. Me paré, caminé hacia un lado, luego caminé hacia el otro lado y mal que me pese, estos misteriosos suecos de goma me ganaron. Hicieron que me tragara mis palabras. Y hoy día te tengo que confesar que
tengo amor eterno por estas cosas. Es más, las tengo puestas desde que empezó la cuarentena hace como 850 Yo días. las saco más. Que sigo esperando que alguien por las redes me diga hace cuántos días estamos en cuarentena. Bueno, ahora, esta postura que yo tenía hacia las Crocs, hacia estas sandalias de goma, que cuando... ¿Por qué hablo de Crocs? Perdón que mencione las marcas. Es que en algún momento se me ocurrió usar otras que eran una imitación y eso era como un amplificador de olor a pata. Ay, no. Y con esta no hay olor a pata. Es más, ole. No, mentira. Pero esta postura que yo tenía hacia las Crocs es la postura que nuestro queridísimo JP, levanta la mano, que nuestro queridísimo JP tiene hacia algunos alimentos. No, eso no. Hay algunos alimentos con los que JP no tranza, dice, no quiero saber nada. Hablemos, por ejemplo, de los tomates. ¿A quién no le gusta el tomate? Yo nací comiendo tomates. Yo igual, por ella. Rosy comió tomate antes de tomar leche casi. Le ponía tomate a todo. Pero Juanpi no hay forma. Es más, cuando yo te digo, Juanpi, probá un tomate, ¿qué me decís? No, pero ¿qué me decís? Me da asco, papi. Bueno, no le gusta el tomate, no hay forma. No, en esto no puedo decir nada. El teclado va a decir por mí. Bueno, pues ya nos dimos cuenta. Yo traduzco. Me da asco, me dijo una vez. Alejen la ensalada. Cada vez que, obviamente, de vez en cuando. Ponemos la mesa, ponemos la ensalada y Juanpi. Es que no me gusta el olor. Es horrible, no lo puedo agarrar. Para que no se escucha lo que hablamos. Y como que le da arcadas así cuando pasa la ensalada frente a él. Dice, sáquenlo, no soporto ese olor. Bueno, y viste que habla en medio de Juanpi como en las películas. No soporto ese olor. Bueno, lo mismo pasa con las aceitunas, fideos. Fideos con salsa. El fideo sin salsa sí le gusta. Bueno, mi hermana Mari, que también te mando un saludo, también comía canelones sin salsa la Mari. Así que yo pensaba que, digamos, ese comportamiento extraño iba a extinguirse con mi hermana, pero mira, se lo pasaste a tu sobrino. Fideos sin salsa. No le gusta el jamón, no le gusta el salame, no le gusta la pizza. Yo que a mí tampoco me gusta la pizza. Estoy hablando de vos. No te gusta la pizza. ¿Cómo puede ser? Cada vez que me dice que no le gusta la pizza, le tomo la temperatura. Tía Mari, no nos gusta la pizza. No, la tía Mari sí come pizza. Párate que no te toma la cámara, no te ven ahí. Está tirado en el piso haciendo una rabieta. Bueno, y esta escena se repite todos los días. Yo le digo, pero Juanpi, por lo menos tienes que probarlo. Y Juanpi me dice, no, gracias. Yo digo, Bueno, tenés que probarlo, por lo menos tenés que probarlo, hijo, le digo. Y me responde, es que estoy lleno. Y me inventa una excusa, se hace así el que... Mentira, está muerto de hambre, pero no quiere comer la comida que no le gusta. Entonces se excusa. Ahora, para ser honesto, porque muchos que me conocen están viendo y están diciendo, este cara dura lo critica al hijo y es más o menos parecido. a mí me pasaba lo mismo antes. Ya estoy comiendo más. Ya estás comiendo más, es verdad. Sí. Bueno. Sí, pero eso no significa que sea mejor que yo. No, nadie está diciendo que es mejor o peor. De hecho, voy a decir que yo soy muy parecido. No sos el único culpable. Choque. De hecho, yo mismo probé por primera vez el locro ahora para el 25 de mayo. De verdad, aunque no lo crean, jamás había probado el locro. Porque lo veía, no me gustaba el aspecto. O hacía como el Juanpi que decía no me gustaba el olor y qué sé yo. Jamás había probado el locro. El locro, para los amigos que nos ven de afuera de la Argentina, es un plato tradicional y popular de nuestra tierra. Es, no sé, es como para los chilenos, no sé, la sopaipilla, una cosa así. Ay, quiero comer sopaipilla. ¡No, qué asco! Nunca saben qué es la sopaipilla. Bueno, afloja un poquito con los efectos. No es lo mismo que la sopaipilla, pero estoy hablando en cuanto a la popularidad, ¿ok? ¿Quién no sabe en Chile qué es una sopaipilla? ¿Quién no sabe en Argentina Claro, la popularidad qué es un locro? no hay nada que ver con una sopaipilla. Claro. Mami. Entonces... está pidiendo un mate, Juanpi. Bueno, o sea, me perdí
40 años y ahí ya saben cuál es mi edad. Yo sé que parezco de 27. Arre. Pues, Arre. tengo 40 años. Me perdí 40 años de este delicioso manjar porque no sé, no me gustaba el aspecto, etcétera, etcétera. Jamás lo probé. Hasta hace unos días, el 25 de mayo. Oh, sí, me... Sí, hace unos días nomás. El otro día se me ocurrió, porque me acuerdo, fíjate que soy muy fifillo con las comidas, pero si hay algo que me gustaba, mi mamá me hacía de chico, el guiso de mondongo. Guiso de mondongo, de nuevo, la traducción para mis amigos chilenos serían las guatitas. Y no sé cómo se dice en Perú y en otros lugares. Y me fascinaba el guiso de mondongo. Y esta semana tiré así en la familia, hicimos una junta familiar. No, para un poquito. Hicimos una junta familiar y dije, vamos a hacer guiso de mondongo. Pongan la cara que pusieron cuando les dije vamos a hacer guiso de mondongo. Bueno, sí, esa cara me pusieron. Y me dijeron, no way, José. No vamos a probar eso. Y de nuevo, jamás lo habían probado, pero ni siquiera lo habían visto, pero ya el nombre les llamaba la atención y no querían saber nada. Por ahí Rosy me dijo, sí, estaría dispuesta a probarlo. Y bueno, hasta que supo lo que era. claro. Muchas veces creemos que una sola pieza del rompecabezas es todo lo que necesitamos para sacar conclusiones, ¿sí? En este caso, con el locro, para mí la pieza del rompecabezas que me bastaba era el aspecto. No me gustaba el aspecto. A mí me gusta el aspecto del mondongo, es como... ¿Te gusta el aspecto? Carne. No me No gusta. te gusta el aspecto. Por eso dije... Carne. A Juanpi no le gusta el olor de la ensalada. No le gusta el olor de la ensalada. Y esa, pero es como en el juego. Es una sola pieza que tenés. No tenés toda la información. Y ya estás descartando esa idea, estás sacando conclusiones de que no te gusta, contando solo con una pieza, ¿ok? Claro, tenés que conocerlo, tenés que probarlo, no solo con lo que dicen los demás. Claro. Con eso. Y bueno, entonces, como te digo, con una sola pieza sacas conclusiones y luego esas conclusiones terminan dando lugar a posturas y creencias que se van solidificando, ¿viste? Cuando pones cemento o cuando estás trabajando, no sé, con arcilla, con barro, al principio es como moldeable, pero después se empiezan a endurecer y no los podés modificar más. O sea, cuando nosotros somos chicos, de hecho, somos como esa arcilla, somos como un barro fresco que se le puede ir dando forma. Por eso es tan importante que cuando nuestros hijos son chicos, invirtamos, pero no solo plata, sino... De hecho, lo que menos importa es plata, pero sí tiempo en su formación, porque es ese momento en donde la arcilla está fresca, ¿no es cierto? Está mami diciendo bien, muy bien. ¿Está bien eso, psicóloga? Muy bien. Mami es la policía. Más. Sí. Bueno, pero en este caso mami hizo pulgares para arriba, así que está todo bien. Cuando dijiste lo de la plata, yo tenía que ser... Bueno, Ma, yo creo que más. estamos acá en una ronda de mates. Pasan cosas detrás de cámara por acá. Bueno, Y después yo... entonces, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, somos moldeables, como un barro fresco, una arcilla fresca. Pero con el correr del tiempo, la arcilla se va secando, se va endureciendo y dejamos de ser moldeables. Algunos hasta nos convertimos en estatuas y nos quedamos así. Así, miren. No, yo actúo más bien. Bueno, me pone nervioso este chico todo el tiempo. ¿Qué? Pero bien Juan Pilito, bien, choque. Listo. Bueno, ¿se acuerdan Eso. ¿Se acuerdan de un discípulo de Jesús que se llamaba Pedro? Sí. Algunos lo conocen también como San Pedro. Resulta ser que en cierta ocasión Jesús hizo que sus discípulos subieran a una barca, a un botecito, y que cruzaran un lago. Más que el lago, les digo, crucen el mar de Galilea. Y la idea es que Jesús después se iba a reunir con ellos, pero los mandó primero a ellos, les dijo vayan yendo, y mientras Jesús despedía a la gente, porque estaba con mucha gente. Jesús, mientras tanto, mientras los discípulos cruzaban en esta barca, subió un cerro a orar a solas. Esto era una costumbre de Jesús, irse a algún lugar separado para conectarse con el Padre y orar y hablar, etcétera, etcétera. La cosa es que al llegar la noche, Jesús estaba allí solo
y mientras la barca ya iba bastante lejos, o sea, ya se había alejado mucho de la costa, se había alejado de tierra firme, dice la Biblia que se desató una tormenta. Y la tormenta era tan heavy que las olas azotaban esa barca y además dice la Biblia que tenían como el viento en contra. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la escena? Sí. Los discípulos, sin Jesús, en una barca, atravesando el mar de Galilea, de noche con tormenta y viento en contra. ¿Y pero Jesús dónde está? Jesús estaba solo orando. Y después... Pero no estaba arriba en No la... estaba arriba de la barca porque los estaba mandó a en la ellos parte solos. de... Ah, estaban ellos solos en la barca. Jesús estaba en un lugar apartado orando y les dijo, ustedes vayan yendo. Ah, ok. Yo los alcanzo. ¿Y después. ya habían andado? ¿Ya se habían ido? O sea, ese mar lo recontra conocían porque ellos eran pescadores. Claro. Ya empezaron. Claro, ya estaban lejos, ya estaban por la bien. mitad, estaban lejos de tierra firme y de noche, etcétera, etcétera. Hermoso el panorama. No quiero ni loco estar en esa situación. Y mira, era tan avanzada la hora que era ya la madrugada y en medio de toda esta escena que te acabo de escribir dice que vieron, o sea, que Jesús fue caminando hacia ellos sobre el agua. Sobre el O sea, imagínate, estaba oscuro, olas, viento, obviamente ellos no se dan cuenta que era Creían Jesús. que era él. pero cuando Jesús estaba así como que brillaba algo. Bueno, sí, no sé. Ellos vieron que alguien venía caminando por las aguas. Como que era, Esto era está- un fantasma. Eso mismo dijeron. En Mateo 14, 26 dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¿Qué gritaron? ¡Es un fantasma! ¿Así gritaron? Estaban llenos de miedo. A ver, vos ¡Es un fantasma! muy bien, porque vos dijiste que actuabas bien. Eso gritaron. ¡Es un fantasma! Pero sigue diciendo, pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Ahora puedo decir lo que dice después Pedro. Ya me lo sé. Dale. Entonces Pedro le respondió, poné voz de Pedro. Señor, si tú eres... Tú. Pedro. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. O sea que Pedro puede ir a caminar con él en el agua. ¡Qué loco! Pedro. Para mí Pedro hablaba así. El atrevido. Señor. Así hablaba. Claro, pero ¿entienden lo que está pasando? Jesús venía caminando sobre el agua. Ellos se asustan, le dicen, es un fantasma. Jesús los calma, le dice, no, soy yo, Jesús. Soy yo, Jesús. Y Pedro le dice, si de verdad sos vos, ordenad que yo vaya hasta donde vos estás caminando sobre el agua. Y saben, y Jesús le contestó, ven. Jesús lo invitó, le dice, ven, dijo Jesús. Pedro entonces, ¿qué hizo? Bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero luego... Pedro comenzó a caminar hacia Jesús. Sin lugar a dudas que el momento en donde lo ven a Jesús llegar caminando sobre el agua, que todavía no se daban cuenta que era Jesús, fue un momento como de choque de dos realidades. ¿Ok? Por un lado, la realidad, y me refiero a una realidad con R mayúscula, a una versión de la realidad, por decirlo de alguna manera, una realidad con R minúscula, la realidad que los discípulos conocían no albergaba espacio alguno para considerar la más mínima posibilidad de que podría estar pasando lo que estaba pasando. No cabía en su cabeza que eso estaba pasando, que Jesús estaba caminando hacia ellos por el agua, por encima del agua. No sé, su educación, su crianza, su sentido común, su razonamiento, lo que fuere, los había dado forma a ellos como esa vasija, ¿sí? Y esa vasija ya no era lo suficientemente elástica como para cambiar su forma de pensar y como para procesar lo que estaba pasando, para estar abiertos a lo que estaba pasando en ese momento. Realmente pensaban que era un fantasma o que estaban alucinando. Pedro es otra historia. Pedro, por otro lado, se animó, atrevido. Pedro se animó a probar algo Nuevo. Algo nuevo. Más que algo nuevo, algo imposible.
Caminar sobre el agua. A ver que yo te digo, a ver, Juanpi camina sobre el agua. ¿Qué me vas a decir vos? Me voy a hundir. ¿Me Me voy a voy a hundir? decir, pero yo digo, dale, ok. Vos sos Para, capaz. yo digo, dale, ok, y estoy justo en medio de la orilla y estoy caminando en el agua. Bueno, sí, vos sos capaz. A ver, la recompensa que Pedro tuvo por tener esta manera de pensar, por animarse, por probar, es que fue el único hombre de la historia, junto con Jesús, en hacer lo que la historia dice que hicieron esa noche, que fue caminar sobre el mar de Galilea. O sea, pero no era la historia que creo que después se hundía, no sé. Bueno, eso y sigue. Y después viene un pez gigante y se lo comió. No, Estás mezclando, ese es Jonás. Bueno, el título de esta reflexión, como te decía, se llama ¿cómo? Se llama Pasen y vean. Pasen y vean. Y acá te voy a contar de dónde sale esa frase. Es una frase célebre que fue acuñada por primera vez cerca de los años 1800, se cree. Como decía Rosy, por el dueño de un circo en Nueva York. ¿A Nueva York? En Nueva York. Ah, pensé que En en Francia. Nueva York. Este hombre salía afuera, ¿no es cierto?, de su circo e invitaba a la gente a pasar a ver cosas que nadie hasta ese momento imaginaban que existían. Un circo. Sí. Bueno, ya saben quién es el payaso de la familia. Bueno, entonces los invitaba a pasar a ver cosas que nadie se imaginaba, como por ejemplo un gigante, la mujer barbuda. Había una mujer barbuda. Para un poquito. Estaba la mujer barbuda. Había unos hermanos siameses que estaban unidos de nacimiento y cosas así. Cosas recontra. Sí, cosas así. Entonces este hombre le decía, pasen, vean. Y bueno, solo el que aceptaba la invitación de entrar a este circo, el que aceptaba esta invitación y probaba, decía vamos a probar, pudo comprobar si lo que esta persona estaba diciendo era verdad o si se trataba solo de un truco publicitario. Claro, no podés simplemente creerle a alguien escuchando lo que dice, lo tenés que probar vos. Claro, es como que vos ves la foto de una hamburguesa de M o de BK y la hamburguesa se ve así. Pero vos después probás y ves y la hamburguesa es así, un alfajor. Es verdad. Bueno, en el caso de la historia de Pedro, la invitación de Jesús a caminar sobre el agua no tenía que ver con un truco de circo, ni con publicidad falsa, ni nada, sino más bien con comprobar la existencia de una realidad diferente a la realidad que uno percibe, y en este caso sí me refiero a una realidad con R mayúscula. ¿Se acuerdan de David? Sí. ¿Quién fue David? Un nene que lo mató a Goliat. ¿Cómo lo mató? Tirándole una roca en la cabeza. Mira, Juanpi la sabía. ¿Cómo lo mató David a Goliat? Está en la Biblia de niños. Por si Eso. alguien la quiere instalar. Bien. ¿Y qué hizo? O sea, estaban todos... Sí, o sea, nadie se le animaba al gigante. Porque él mató a casi 200. O sea, de Río. También Bueno, los pero- Vegitex, pero- también están los Espera, Vegitex. y después vi un nene así contra un gigante, con que... Hasta Para ese- mí David se parecía a Juan. Con la carita de... Mira, le tira, te atreves a venir. Hasta ese momento David era pastor de ovejas y había matado Pero existían leones, gigantes. ponele osos que venían a comer las ovejas. Gigantes. Sí. ¡Ah! Existían los gigantes. Entonces dice que agarró la piedra. Bueno, pero esa historia se las cuento otro día. Este David, en un momento en donde ya había pasado esto del gigante, había empezado a ganar fama, y su propio rey, el rey Saúl, empezó como a tener celos. Empezó a tener montones de celos porque la gente admiraba mucho lo que David había hecho y lo que estaba haciendo, y lo empezaban a comparar con Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de David. ¿Ok? Entonces, en un momento en donde David está huyendo porque consumido por los celos, Saúl lo había mandado a asesinar. Entonces David, huyendo, en medio de esta experiencia, escribe un salmo maravilloso donde narra lo que pasó y cuenta que había probado a hacer algo que no tenía lógica hacer en medio de esa situación. Esto está en el Salmo 30. Claro, probó algo
Claro. En el Salmo 34, versículo 6 dice, de nuevo, ubícate en la escena, está siendo perseguido, dice, en mi desesperación, estaba desesperado David, en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Y dos versículos más adelante, en el versículo 8, dice lo que de alguna manera toca el nervio de esta reflexión de esta noche, que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Como la canción. Como la canción que cantamos. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! En medio de la desesperación, había mandado un ejército de gente a asesinarlo. Él estaba huyendo. Y David, en medio de esa desesperación, probó haciendo algo que ¿a quién se le ocurriría? Oró. Y nos cuenta los resultados de haber probado eso. El resultado fue que el Señor me oyó, dice David. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera considerado que orar es cosa de niños, como muchos dicen por ahí? No, dejémosle eso a los chicos. Cosa de chicos. Le enseñamos a orar a veces a los chicos porque es simpático, porque no creemos que tenga ningún poder la oración. O pensamos que orar no es algo que está a la altura de la circunstancia. A ver, ¿cómo me voy a poner a orar? Me están persiguiendo, mandaron asesinos a matarme. ¿Cómo me voy a poner a orar? Pero algo que sí puede ser que no te responda en el instante. Uh-huh. Puede tardar, pero te va a contestar de algún modo. Uh-huh. Muy bien. Oigan. Oímos. ¿Qué pasa? Tiene que orar. Es lo único que puede hacer. Si ora, puede ir entre medio de ellos y... Claro, bueno, pero hay muchos que se asustan, hay muchos que Tampoco es tan difícil. que se tiran a la cama a llorar, hay muchos que, no sé, se deprimen. Él oró. Sí. Juan Pablo, dale rápido que se nos va el tiempo. Yo primero, si oraría y me siguen todos los ejércitos, bla, bla, pasaría entre medio de ellos y ¿sabes qué haría? ¿Qué? Si muero no me importa porque voy con Dios y eso. Muy bueno, muy bueno. Entonces voy entre medio de ellos y si pasa, pasa. Y si Si no pasa, no pasa, si no pasa, no pasa. Bueno. Entonces, David oró. Como el juego que jugamos con Santi, nuestro primo. Un beso para Facility. los chicos. Bueno, después vamos con los saluditos. Dani. David probó algo diferente. David probó orar. Y el Señor le contestó. Pero no solo que David probó algo nuevo, sino que después, como leíamos en el versículo 8, nos hace una invitación a vos y a mí. Probar que Dios es bueno. ¿Qué es lo que nos invita a probar David? Que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y ahora sí quiero que hagamos entremos un poquito más profundo en esto. Vamos a desafiarnos un minuto a reflexionar en esto que te acabo de decir, acerca de la bondad de Dios. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es un Padre y que nosotros somos sus hijos. Una cosa, rápidamente. Dale. ¿Por qué Jesús es un hijo si todos somos hijos? No, Dios, para salvarnos a nosotros, se hizo hombre. Entonces es como que Jesús es Dios. Dios tiene tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres son Dios. Sí, pero como vieron que Jesús es un hombre y no como un coso. Bueno, después No te sé explico. cómo- Después para, te no, explico. no, no, Tengo no, que no, seguir. No, para. No terminé. No me acuerdo cómo decía. Te voy a acusar con mami, ¿eh? Bueno, después me decís. No, porque me olvidó. Es que se acabó el tiempo, Juan. Entonces como que Jesús es un hombre y después como que ¿cómo Jesús es el hijo de Dios si nosotros también somos hijos? Bueno, eso no entiendo. hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús es el primero de muchos hermanos. Entonces es como que es nuestro hermano también. ¿Ok? Déjame seguir. Bien. Ahora bien,
Entonces, la Biblia dice que Dios es un padre y que nosotros somos sus hijos. Ahora, si yo tratara a mis hijos de la forma que muchas personas piensan que Dios nos trata como padres, voy a volver a decir esto. Si yo los tratara a ellos como muchas personas piensan que Dios nos trata como padre, la verdad que terminaría perdiendo la custodia de ellos y hasta lo mejor terminaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que Dios es bueno, sin embargo, Dios es el que envía las enfermedades, Dios, como el cáncer, por ejemplo, o Dios es el que manda los terremotos y hay hasta actos terroristas en nombre de Dios y muchos dicen, este es como un Dios. Castigo. Es que este Claro. mundo no está dominado Yo por Dios. no fui a la iglesia y me castigó. Claro. Este mundo... Que está bien ir a la iglesia, no estamos diciendo que Claro, no vayan a la no, iglesia, eso. aclaramos. Pero hay muchos que piensan que Dios es bueno y te lo dicen, pero Dios manda las enfermedades, Dios manda esto, lo otro, etcétera, etcétera. En este mundo también existe el ¿Cómo? diablo. Como que si vos me quebraras la pata, me caigara y después... ¿Me cayara? Está bien lo que está diciendo. Está bien, se ofendió. Decilo, Juanpi, dale. Un bu para Rosy. Yo le voy a hacer un bu a Rosy. Perdón. No, así es. Dale. Decilo, lo recuperamos, Juanpi. Como que si vos me quieras la pierna y después me sanás, o sea, eso es retonto. Eso, porque estuvimos hablando de esto con Juanpi. Porque muchas veces estas personas dicen, no, bueno, es que Dios, o sea, piensan que Dios te manda esto para después mostrar que te sana o mostrar su gracia. Y eso es lo mismo que si yo le quebrara el pie a Juanpi, solo para demostrar que después puedo cuidarlo. No tiene sentido. Sí, eso es muy bobo. Claro, o también hay personas que justifican este razonamiento que yo lo encuentro vergonzoso, diciendo, no, esta es la soberanía de Dios. Eso para mí es como barrer lo que no encaja debajo de una alfombra que se llama Dios obra de maneras misteriosas. Y de nuevo acomodamos los versículos a esto. Entonces, de nuevo, o sea, es bastante común que la gente, como te decía, piense que Dios ocasiona los eventos malos en las personas para luego mostrar su gracia. ¿Ok? Entonces, acá es donde muchos conocedores de la Biblia pueden llegar a decir, ¿y qué hay de Job? ¿Te acordás que el sábado pasado te hablé de Job? La historia o sea, que Job era alguien considerado por Dios el más íntegro de los que caminaban la tierra y luego Dios permitió que perdiera todo, que murieran todos sus seres queridos, etcétera, etcétera. La historia de Job nos enseña acerca de cómo mantener la fe en medio de las pruebas, al mismo tiempo que Dios da vuelta a una situación, ¿ok? Pero pasando por esa situación mala. No tengo ninguna duda de que Dios puede tomar una situación, por más difícil o terminal que esté una situación, Dios le puede dar vuelta para darle un resultado mejor. Pero más que la historia de Job, la historia a la que nosotros nos aferramos es la historia de Jesús. Atribuir a Dios, que es la fuente de las calamidades, socava completamente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Que lo decíamos el sábado pasado, el propósito de Jesús era deshacer las obras del diablo. O sea, y ese propósito, nosotros que consideramos que somos los representantes de Jesús ahora en esta tierra, es el mismo propósito que tenemos ahora nosotros. Pensar que Dios trae todos estos males también trae confusión acerca de cómo discernir qué cosas vienen del mal y qué cosas vienen del bien. O sea, si Dios manda estas cosas malas, ¿cómo te das cuenta si son cosas de Dios o son cosas del otro lado? Re difícil. Mirá lo que dice la Biblia en Juan 10:10. Acá Jesús es muy claro, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Vida plena y abundante. Entonces, Como el ladrón se roba como la lámpara, el escritorio, el sillón. Y el que los protege, como que les devuelve la lámpara, les devuelve el coso y les devuelve el sillón. eso. Por un lado, Las tres destrucción. Por un lado, destrucción, ruina. Por el otro lado, vida abundante. No hay por dónde perderse. Esta última, o sea, la vida abundante, es la verdadera naturaleza de Dios.
que fue representada en Jesús y que vos y yo somos llamados a representar ahora. Dios es bueno. Eso es lo que David nos invita a probar, que Dios es bueno. Todo comienza probando. El dueño del círculo, el dueño del circo decía, pasen y vean. Hay veces que estamos frente a una puerta automática, esas de vidrio, ¿viste? Y estamos a cierta distancia. La puerta, si estamos lejos de la puerta ¿cómo permanece? Cerrada. Para que esa puerta se abra, yo tengo que dar un paso. ¿En qué dirección? Hacia adelante. En dirección hacia esa puerta. La tengo que encarar a la puerta para que la puerta se abra. El rompecabezas no se va... Claro. El rompecabezas no se va a completar a menos que vayamos en búsqueda de las piezas que nos faltan. ¿Me explico? Sí. Bien. No estamos haciendo apología de probar cualquier cosa que se te cruza en el camino, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se te van a cruzar enfrente y no tenés que salir como loco a probar todo, porque querés tener una experiencia nueva y qué sé yo, y etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Estamos hablando con gente madura. Establecer que la naturaleza de Dios es buena es justamente lo que nos va a ayudar a discernir qué cosas no valen la pena probar. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, o sea, todo vale, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me hace bien. Yo puedo probar lo que quiera, puedo probar lo que se me cante, como decimos acá. Ahora, no necesariamente todo es bueno, ¿ok? No es esa clase de probar que estamos hablando esta noche, pero definitivamente probar a hacer algo nuevo requiere valentía, requiere tomar un riesgo. Es el riesgo de que tu versión de realidad, esa realidad con R minúscula, se estrelle contra una realidad con R mayúscula, diferente, una realidad más allá. Probar es el inicio, probar es como empezar una aventura, Rosy me decía hoy. Y ver o experimentar es la recompensa que solo está reservada para aquellos que se animaron a probar. Lo voy a decir de nuevo. Claro. Probar es el inicio. Y lograr ver es la recompensa que está reservada solo para aquellos que se animaron. ¿Ok? Es como una aventura, porque es distinto a lo que vos crees, y a veces cuando vos pruebas algo nuevo, para los que alguna vez probaron algo nuevo, se siente como distinto, es como algo nuevo, pero es que se siente como si fuese, claro, distinto a lo que siempre haces, y no, como que no puedes creer que exista algo así. No es Tal como cual. la misma rutina de todos los días. Sí, ¿Cuánta gente hay que ni se imagina lo bueno que es Dios? Por eso estamos acá esta noche contándote estas cosas. Nosotros hemos comprobado lo bueno que es Dios y creo que nos falta comprobar un montón todavía. Hay mucha más bondad de Dios. sí, tenemos que comprobar como Se nota la 100.000 diferencia. países. Sí, la bondad de Dios no entra en la cabeza. Por eso es tan lindo, porque hay tanto que probar de Dios que no se acaba nunca. Ahora, quiero ir aterrizando este avión, pero antes, viste, como cuando estamos en un avión y te dan cierta información acerca de bueno, cómo está el clima en el destino, o a dónde tenés que ir a buscar tu valija, etcétera, etcétera. Estamos en el avión, estamos por aterrizarlo y quiero darte un poco más de información antes de aterrizar. Bancame unos minutos más, muy poquito. Lo que te quiero decir antes que nos bajemos de este avión es que Dios... Como el que dice, bueno, ahora estamos aterrizando, tienen sus cinturones cuando Eso mismo. aterricemos. Eso mismo. La información extra que quiero darte antes que nos bajemos de este avión es lo siguiente. Y es muy, muy, muy específico, muy particular lo que te voy a decir. Dios siempre está obrando alrededor nuestro. Dios siempre está haciendo algo alrededor tuyo. Pero nuestra versión o percepción de la realidad muchas veces nos impide ser conscientes de ello. Esa realidad con R minúscula, esa interpretación nuestra de la realidad, a veces es una traba para darnos cuenta de que Dios está obrando a tu alrededor. Entonces, lo que quiero muy, muy concretamente en esta noche invitarte a que hagas es que le hagas una pregunta a Dios. Y el desafío que te hago y la invitación que te hago es a probar lo siguiente. Hacele una pregunta a Dios, una simple pregunta a Dios. Y la invitación es a vos. No te estoy diciendo que vayas
a buscar algún intermediario, que vayas, no. Vos, cara a cara con Dios. Muchos piensan que no es posible esto, así como los discípulos pensaban que no era posible que Jesús estuviese caminando sobre el agua. Muchos de ustedes en este momento a lo mejor están pensando, no es posible que yo hable con Dios. Directamente. Bueno, te estoy desafiando. Te miro ahí a la cámara y te estoy desafiando. Poneme la otra cámara, porque tenemos 2 cámaras ahora. A vos te desafío. A que le hagas una pregunta a Dios. Pregúntale directo, sin intermediarios. Esta es la pregunta que quiero que le hagas. ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer a Dios? ¿Qué ¿Qué estás haciendo en mi vida? Listo. Queridos pasajeros, Y quiero que esto sea el inicio de lo que viene. El inicio de lo que viene. Piezas para componer, para armar este rompecabezas que te estoy invitando a que empieces, hay en muchas partes. Solamente te voy a mencionar algunas que me parece que son muy relevantes. La Biblia. La Biblia es un lugar en donde podés empezar a encontrar piezas para armar este y rompecabezas. de hecho es divertida. Yo Eso. pensaba que era aburrido, pero es divertido. Sí, porque en una página yo como que encontré Llegamos a como a Santiago de Jesús Chile. o algo así, haciendo así como 3 copas, o 7 copas o algo así, y la Rosy dijo, dame esa página, le tengo que sacar una foto porque en el cole no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, préstenme atención ahora. ¿Qué estás haciendo en mi vida? Un lugar en donde podés entablar esta conversación con Dios y donde podés empezar a conseguir piezas de este rompecabezas en la Biblia. ¿Y por qué estoy hablando específicamente de un lugar? Porque no quiero que pienses en la Biblia como un libro. Un libro para estudiar, un libro de historia, Así es aburrido. un libro de cuentos, como muchas veces piensan. Yo quiero que pienses en la Biblia como un lugar de encuentro. Es un lugar, ¿ok? Es un lugar de encuentro con Dios. Espérame un poquito. Es un lugar de encuentro con Dios. En lugar de leer la Biblia, La Biblia Métete en la aventura. quiero que dejes que la Biblia te lea a vos, que la Biblia te hable. Un buen punto de inicio para buscar estas pistas es el Evangelio de San Juan. ¿Ok? La Biblia tiene el Antiguo Testamento, tiene el Nuevo Testamento. Un buen punto de inicio, si nunca leíste la Biblia, te recomiendo el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Está el índice en el comienzo. Eso. Además de la Biblia, otro buen lugar en donde podés empezar a componer este rompecabezas es, o más que lugar, una buena situación para encontrarte en medio de esta conversación, es rodeándote de personas que, como el salmista David, puedan dar fe que probaron la bondad de Dios y la experimentaron. Esa es la clase de gente con la que te querés rodear en este momento que vas a hacerle esta pregunta a Dios. No es para que busques repetir las mismas experiencias de ellos. Y cuando te digo que leas la Biblia, no es solo también para que busques a repetir las experiencias que dice en la Biblia, que son maravillosas. Ese es el desde. Ese es el desde. Dice Dios, dice Jesús que cosas mayores todavía que las que pasaron ahí van a pasar. Pero entonces, búscate gente que haya probado y haya experimentado la bondad de Dios, no para experimentar lo mismo que ellos experimentaron, pero sí para que te animen a ver que hay una realidad mucho más grande que la realidad que vos experimentás en este momento. Y también, por supuesto, si te pedimos permiso, si vos nos lo permitís, nos gustaría acompañarte y ayudarte a dar este paso. Te recomendamos esto, que busques en la Biblia, que te rodees de las personas y por supuesto nosotros estamos a tu disposición también. Te recordamos para eso cuáles son los medios por los cuales nos podés contactar. Podés preguntarnos, podés pedirnos que oremos, podés hablar con nosotros a través del WhatsApp, el más 549-351-247-9504, 351-247-9504. En las redes sociales, en Facebook y en Instagram, estamos como Comunidad BCBA, B corta C, B larga A. Y también, bueno, si te gustó esta Somos muy amigables. Somos muy amigables. Si te gustó esta reflexión, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es BCBA Espacio TV. Compartí esta reflexión si te hizo bien, si pensás que le puede hacer bien también
a alguien más. Y esa es la sociables. reflexión de esta noche. Así que Queridos pasajeros, hemos, llegado hemos a Santiago, aterrizado. Chile. Fuerte, ¿viste cuando aterriza el avión, Juanpi? Sí. ¿Viste cuando aterriza el avión que los pasajeros aplauden? Bueno, está faltando un aplauso.